Ok, vamos a hacer más ejemplos usando las tablas. Entonces dice un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante, del refrigerante 134A a una presión de 160 kilopascales. Ok, entonces determinar la temperatura que más la calidad, la entalpía del refrigerante y el volumen que ocupa la fase de vapor y el volumen del vapor. Ok, abrimos, es como cuando abrimos la lata del refrigerante y se empieza a evaporar y así, ¿no? Pero aquí estamos a una presión de 160 kilopascales. Entonces pues hay que ir checando. Entonces primero pues determinar la tabla que vamos a usar. Estamos en litros, kilopascales, kilogramos, es sistema internacional, entonces usamos estas tablas. Y me dice que es refrigerante 134A y me dan la presión. Entonces busco la tabla de refrigerante 134A. Es esta, 134A, tabla de presión. Entonces es la tabla A12. Lo anoto antes de que se me olvide. Es tabla A12. Y pues la checamos. Entonces es esta. Lo que me dice es primero la temperatura. Entonces busco la temperatura, busco la presión de 160 kilopascales, aquí está. Y la temperatura es menos 15.60 grados Celsius. Entonces la temperatura es igual a menos 15.60 grados Celsius o centígrados. Ya digamos está el inciso A. Luego me preguntan por la calidad. Y la entalpía y el vapor. Y bueno, entonces esa es la temperatura. Ahora vamos con la calidad. Para eso pues tendríamos que ver cuál es su volumen. Su volumen promedio. Y compararlo con los valores del volumen de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces primero su volumen promedio. Pues es el volumen que tenemos entre la masa. El volumen son 80 litros, pero pues hay que convertirlos a metros cúbicos. Entonces 80 litros, hay que recordar que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces 80 litros lo multiplicamos por este factor de conversión, pues me da 0.08 metros cúbicos. Entonces es 0.08 metros cúbicos dividido entre 4 kilogramos. Esto pues lo puedo hacer hasta a mano. 8 entre 4 son 2, 0.02 metros cúbicos sobre kilogramos. Ok, ese es el volumen promedio, el volumen específico promedio. Ahora vamos a ver en la tabla el volumen del líquido saturado y el volumen de gas saturado. A esta
a esta presión de 160 kilopascales. Entonces la de líquido saturado es 0.307437. Entonces 0.307437. Y la VG, lo checamos, es 0.12348. 0.12348. Aquí se me separaron un poquito. Son 7437. Y que son pues metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Y ya con eso podemos calcular la calidad, se supone, con la fórmula pues vista anteriormente, que era volumen promedio menos volumen del líquido entre el volumen, la diferencia de volúmenes entre vapor y líquido. Entonces el promedio 0.02 metros cúbicos sobre kilogramo menos 0.0007437 metros cúbicos sobre kilogramo entre 0.12348 metros cúbicos sobre kilogramo menos el VF. Recordemos que VFG es VG menos VF. Y entonces es menos 0.0007437 metros cúbicos sobre kilogramo. Ok, entonces lo hacemos en la calculadora. 0.02 menos 0.0007437 entre 0.12348 menos 0.0007437. Y bueno, y siempre la calidad tiene que ser entre 0 y 1. Si sale mayor a 1 o sale negativo, pues hay algo mal. Entonces me dio 0.157. Dejémosle ahí entre cifras. Esa es la calidad. Y ahora pues vamos con la entalpía. Entonces vamos con la entalpía. Ese es el inciso A, el inciso B. La entalpía pues era con la fórmula que teníamos HF más X HFG. La que dijimos que sacábamos igual que con la de volumen. Con la de volumen específico. Entonces pues buscamos en la tabla el HF. Nos vamos a la tabla. El HF pues está hasta acá. Es 31.21. Ahora 31.21 kilojoules sobre kilogramo. Más la X, que es la que acabamos de sacar, 0.157 por la HFG. Nos vamos a la HFG. Aquí la tabla sí contiene el HFG. Y nos fijamos si es 209.90 por 209.90 kilojoules sobre kilogramo. Y se hace la cuenta. Tan sencillo como eso. 31.21 más 0.157 más 209. Perdón, por 209.90. Así. Me da 64.1643 kilojoules sobre kilogramo. Esa es la entalpía en este recipiente. Por último, la de el volumen del vapor. Del puro vapor, no de todo. De todo pues sabemos que es 80 litros.
Entonces pues hay que calcular ese volumen del vapor. Y entonces pues el volumen del vapor pues es la masa del vapor por el volumen específico del vapor. El volumen específico ya lo tengo, solo me falta la masa del vapor. Y entonces, ¿cómo la obtengo? Pues con la fórmula, como se define X, como se define la calidad, que quedamos que era la masa del vapor entre la masa total. Quiero la masa del vapor, pues es un simple despeje, es igual a XMT. La X es 0.157. La MT, la masa total son 4 kilogramos. Entonces la masa del vapor 0.157 por 4 me da 0.628 kilogramos. Esa es la masa del vapor. Y entonces el volumen que continúa acá es 0.628 kilogramos, que multiplica al VG, que es 0.12348 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces es esto mismo por 0.12348. Me da esto 0.07754 metros cúbicos. Ok, y pues bueno, puede haber un poco de errores de redondeo, pero aquí pues lo importante es regresarlo a litros, porque el problema me lo dieron a litros. Es digamos por cortesía, tengo que ponerlo en esas mismas cifras, en esas mismas unidades que me lo dejaron. Entonces recorro el punto 3 posiciones y queda 77.5 litros. Eso es lo que ocupa el vapor. Y este es el inciso D. Ok. Y bueno, el siguiente ejemplo es sobre vapor sobrecalentado. Bueno, recordemos, bueno, siempre hay que tener presente este diagramita. Que viene aquí, se queda horizontal y luego para acá. Y que esta línea es del líquido saturado y este es del vapor saturado. Lo que ya hicimos es cuando está aquí, en este extremo, cuando está en este extremo, cuando está en medio. Y ahora nos vamos a concentrar cuando está por acá, ¿no? De este lado. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es vapor sobrecalentado? Entonces, pues fijándonos en la tabla de saturado y comparando ya sea la presión, la temperatura, el volumen, la energía interna o la entalpía. Entonces, aquí pues normalmente hay que imaginarlo como moléculas muy abiertas que chocan mucho entre sí. Y así, pues básicamente lo que es un gas, ¿no? Como el dibujo que hicimos anteriormente, muchas moléculas, moléculas muy dispersas, mucho movimiento. Entonces, para determinar si es vapor sobrecalentado, pues usualmente pues checamos que la presión, si está muy disperso, pues quiere decir que la presión es muy poca. Entonces la presión de nuestro sistema es menor que la presión de saturación de la tabla. O la temperatura
Si hay mucho movimiento, pues está a mucha temperatura. Entonces la temperatura es mayor que la de saturación. El volumen específico ocupa mayor espacio, es mayor que el volumen específico de saturación, o sea, del VG. La energía interna, pues la energía que tienen las moléculas al estar en mucho movimiento, pues es mayor. Entonces la U es mayor que la UG. O la entalpía, que igual pues es como la energía más presión por volumen. O digamos, pues podríamos entenderla así como el calor, ¿no? Que tiene, que no es así, pero pues podemos imaginarlo así como energía. Y pues va a ser también igual al Hg. Entonces estos son los criterios para saber si está sobrecalentado, ¿sí? Entonces para criterios para sobrecalentado, para vapor sobrecalentado. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio de esto. Dice un recipiente rígido. Un recipiente rígido. Y bueno, aquí sí es importante la palabra rígido. Quiere decir que el volumen no cambia. De 2.29 pies cúbicos. Se llena con una libra masa. Con una libra masa de agua a una presión inicial. A una presión inicial de 250 psi libras por pulgada cuadrada, presión absoluta. Entonces el recipiente luego se enfría. El recipiente luego se enfría a 100 grados Fahrenheit. Entonces determinar la temperatura inicial. Bueno, voy a abreviar. Inicial y la presión final. Y la presión final del agua, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a primero a calcular el volumen específico. Me dan presión, me dan masa y me dan el volumen. Lo único que tengo, la única herramienta de estas que nombré aquí, la única herramienta que tengo para checar su fase es el volumen específico. Pero pues hay que dividir el volumen entre la masa, o sea 2.29 pies cúbicos entre una libra masa, pues son 2.29 pies cúbicos sobre libra masa. Ese es su volumen específico. Entonces, bueno, me dice que es agua. Estamos en sistema inglés. Nos vamos aquí, las de unidades inglesas. Me dan la presión. Entonces primero lo que hay que checar es la tabla de presiones, la tabla A5E. Entonces escribo tabla A5E. Y ahí, a ver, vamos a ver qué nos dice. Tabla A5E. Es esta. Y nos dice que, bueno, para 250 PSI-A. Aquí están los 250. Esa es la temperatura y esta es la presión de es el volumen de líquido saturado, 0.01865. Mejor convendría anotarlo. 0.01865
pies cúbicos sobre libra masa. Y el VG viene siendo de 1.8440. Entonces 1.8440 pies cúbicos sobre libra masa. ¿Y qué es lo que observamos? Que este volumen es mayor que este. Entonces tenemos V es mayor o igual que VG. Está más expandido que el vapor saturado. Entonces, de aquí deducimos que es vapor sobrecalentado. Y bueno, ya que sé que es vapor sobrecalentado, pues me gustaría encontrar su temperatura. Entonces vamos a buscar la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces aquí está, vapor de agua sobrecalentado, es la tabla A6E. Ahora checamos tabla A6E. Ok, y pues nos dice que estamos a 250 PSI. Estas tablas son un poco diferentes, vienen por cuadritos así. Cada uno es una presión distinta, 10 PSI, 15, 20. Y así pues hasta encontrar la de 250, que está justo aquí. Esta es la de 250 PSI. Ya que encontramos la de 250 PSI, pues nos vamos al otro dato que tenemos, que son 2.29 pies. Entonces me fijo en este cuadrito de aquí, y donde vea 2.29, aquí pues si vemos, aquí es el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Entonces voy a volumen específico y busco el 2.29, 2.2910, no hay gran diferencia, pues lo podemos aceptar. Entonces encuentro el 2.2910, y como estoy buscando la temperatura, pues me fijo en la temperatura que tiene, que son 550. La primera columna es de temperatura en grados Fahrenheit. Entonces de la tabla deduzco que la temperatura es de 550 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura inicial. Esto pues fue, digamos, el inciso A. Ahora determinar la presión final, B. Entonces para la presión final pues hay que ver a dónde llegué. Entonces dice que luego se enfría a 100 grados Fahrenheit. Y entonces voy a ver en 100 grados Fahrenheit. Otra vez vuelvo a ver la tabla. Bueno, voy a ver la tabla que me diga temperatura, que es ahora el dato que me dan para el inciso B. La tabla de temperatura de agua saturada es la tabla A4. Entonces es A4E. Entonces me fijo en la tabla A4. A4E. Y busco los 100 grados Fahrenheit. 100 grados Fahrenheit. Pues aquí están. Entonces esa es la presión, el líquido, el volumen específico del líquido saturado, 0.01613, y el VG es igual a 349.83, y pues son pies cúbicos sobre libra masa.
Lo mejor aquí, lo que se recomienda siempre en física, no olvidar las unidades, no comérselas, porque luego se confunde uno. Por eso siempre se las pongo. Entonces tengo VF y VG. ¿Y esto para qué me sirve? Si lo que quiero es saber pues cuál es esa presión final. Para saber esa presión final tengo que saber la fase que tengo aquí. Entonces para saber esa fase tengo que comparar el V, que ya calculé acá, con el VF y el VG a esta temperatura. Entonces comparando esto, pues vemos que VF es más chiquito que V y es más chiquito que VG. Entonces esto quiere decir que por lo tanto es mezcla saturada. Entonces, sí, porque el volumen pues está entre líquido saturado y entre vapor saturado. Está justo en este proceso de acá en medio. Y entonces, como es mezcla saturada, entonces de la tabla de mezclas saturadas pues obtengo la presión final, que es la que me piden. Y vamos a poner por acá. Y checo pues igual en la misma tabla A4E. A4E, los 100 grados Fahrenheit, pues me dice acá, ¿no? 0.95052. 0.95052. Y qué unidades PSIA. Entonces, pues así obtengo los dos datos que me piden. Y así se concluye el ejercicio. Es todo por ahorita. Muchas gracias.